Bueno, pues con los acontecimientos recientes y lo que hemos venido platicando en torno a la relación México-Estados Unidos desde siempre, pero particularmente las últimas semanas, resulta aún más pertinente este capítulo, esta entrega de Diáspora Cultural. Edgardo Bermejo, gracias por estar aquí. Gracias, Laura. Esta semana la diáspora cultural se detiene en un acontecimiento que me parece mayor de las relaciones culturales entre México y Estados Unidos. Además, en una semana después de la tragedia terrible de El Paso, Texas, donde comprobamos una vez más la vigencia, la importancia, la necesidad de vincularnos con Estados Unidos a través del arte y la cultura. Y este acontecimiento mayor tiene que ver con que se inauguró una exposición retrospectiva del artista visual tijuanense Marcos Ramírez R., así él se hace llamar por el primer letra de su apellido, R, y se inauguró nada menos que en uno de los sitios más importantes para las artes en Estados Unidos, el Massachusetts Museum of Arts, también conocido como el MAS-MoCA. La exposición abrió el jueves pasado, pero en realidad se va a inaugurar hasta octubre y va a estar por 2 años en el museo. Lo que da cuenta, digamos, de la importancia que tiene esta exposición histórica, diría yo, en la carrera de R, pero también en la presencia del arte mexicano contemporáneo en los grandes museos de Estados Unidos. El MAS-MoCA es un edificio gigantesco, era una vieja fábrica del siglo XIX, que se transformó hace algunos años en museo y que es hoy uno de los museos más grandes de Estados Unidos, con cerca de 12,000 metros cuadrados de exhibición. Ahí, en el MAS-MoCA, se presenta entonces una exposición llamada, con un título muy sugerente, Them and Us, es decir, Them and Us, es decir, ellos y nosotros. Y nosotros. Ellos, los estadounidenses, nosotros, los mexicanos, o al revés. Nosotros, los mexicanos, ellos, los estadounidenses, porque justamente Marcos Ramírez R. tiene esta identidad binacional. Es un artista que ha trabajado y vivido a ambos lados de la frontera. Aquí estaremos viendo imágenes, esta es una parte de la exposición, ya hablaremos de ella más adelante. Pero es decir, en cualquier caso, los temas de Marcos Ramírez R. desde su inicio de la carrera tienen que ver con la frontera, con la migración, con la doble identidad de lo mexicano y de lo norteamericano en ese cruce fundamental para las civilizaciones, que es la frontera norte y concretamente Tijuana. Estos temas son los que han digamos, acompañado todo el trabajo de Marcos Ramírez R., desde la escultura, trabajos performáticos, insight, que le llaman en el lugar mismo, los proyectos conceptuales multidisciplinarios, las instalaciones. Es un artista, decía yo, visual, que toca todos estos registros del arte conceptual y que ha estado ya presente prácticamente en los principales museos de Estados Unidos. Tuvo una gran retrospectiva en México hace unos 6, 7 años en el Museo Carrillo En el Carrillo Gil, Gil, ¿no? estuvo, ahí presentó una serie antológica de piezas, bueno, fue Intramuros, y él hace también mucho extramuros, hace obras, es muy conocida su obra de Caballo de Troya. Exacto. Vamos a hablar un poquito de él ahora mismo. Él nació en Tijuana en el 61, pero es quizá el único artista que podemos decir que tiene estos dos oficios. Es abogado y es albañil. Estudió leyes en la Universidad Autónoma de Baja California Norte y después migró a California y por 17 años fue obrero de la construcción. En el 89 todavía se dedicaba al trabajo como obrero de la construcción cuando empieza sus primeras piezas. Y el gran campanazo que da R es en el 97, porque participó en este proyecto llamado Insight, que fue un proyecto de un colectivo de artistas que hacía piezas en la frontera con Tijuana y que se ha convertido en uno de los emblemas del arte contemporáneo. Él fue uno de los artistas invitados a Insight y ahí colocó esta que es una de las figuras más emblemáticas de su trabajo, que es un gran caballo de 10 metros de altura, 9 de largo, que representa al caballo de Troya. Recordemos la historia del regalo que le hacen a los troyanos, pero que viene cargado de soldados, invaden Troya y la destruyen. Este caballo de Troya de R fue instalado exactamente en la línea fronteriza entre Tijuana y San Diego. La mitad del caballo estaba del lado mexicano, la mitad del lado estadounidense. Y las cabezas volteaban hacia ambos lados. Es una suerte de alegoría de quién invade a quién, ¿no? Esta la estamos viendo aquí. Se ha convertido en una figura emblemática del arte que habla de la frontera, que habla de la doble identidad. Y es, diría yo, la figura que resume el arte contemporáneo, que dialoga o pone en crítica el tema de la relación México-norteamericana.
De esta pieza, 20 años después, se presenta ahora en el MAS MoCA las cabezas, únicamente las cabezas. Pero estas cabezas que vemos aquí y que ahora se podrán ver en el MAS MoCA en el suelo, quemadas, 20 años después, como una suerte de representación de lo que ha pasado, de cómo se ha erosionado, deteriorado la relación con Estados Unidos, el mutuo, el mal entendimiento mutuo, la violencia, los discursos xenofóbicos, que hoy vemos tristemente explotar, como en el caso de la masacre del Paso, ¿no? Esto es un poco lo que veremos. Hablando de otras piezas de Marcos, me gusta muchísimo esta que estamos viendo ahora mismo, se llama Delimitaciones, junto con un artista estadounidense, James Taylor. Lo que hicieron fue trazar el mapa de cómo era la frontera entre México y Estados Unidos en 1821. Y lo fueron trazando a lo largo de Estados Unidos, desde la costa del Pacífico hasta Texas, y fueron colocando más de 40 de esta suerte de piezas que vemos ahí en la pantalla, como una suerte de poner en crítica la idea de frontera, de los nacionalismos basados en discursos de legitimación histórica. Retrasaron la frontera de México y Estados Unidos como lo era en 1821. Ahí vemos a Marcos instalando una de estas piezas y, en fin, es un autor de verdad comprometido con los temas que tienen que ver con la parte más sensible de nuestra realidad: la migración, la frontera, los nacionalismos, la violencia, el odio, desde una perspectiva creativa, radical, sumamente provocadora e inteligente. Como decía, Marcos ha estado básicamente en los grandes museos de Estados Unidos, tiene una amplia presencia en Europa, en México, por supuesto, en América Latina, ha estado también exhibiendo en China, y yo diría que Marcos Ramírez Heres es uno de los autores mexicanos que nos falta de tener en la Bienal de Venecia, ¿no? Yo espero que en alguna edición próxima sea él quien nos represente, porque si alguien representa esta doble identidad de lo binacional, de lo mexicano que es norteamericano y de lo norteamericano que es mexicano, es el trabajo de Marcos Ramírez, ¿no? Y además que es un trabajo que no se detiene de ninguna manera en el folclorismo, se aleja totalmente de esas ideas. Es un trabajo de una calidad y de una presencia internacional. Él trabaja mucho siempre ahora mencionabas a uno de los artistas con los que ha colaborado, con Kevin Powell, por ejemplo, es quien hace la curaduría de la exposición en el Carrillo Gil. Siempre tiene colaboraciones y tiene una gran cercanía con artistas de otros países, muy particularmente a los Estados Unidos, así que bien lo dices, es un muy buen representante de lo mejor de la diáspora cultural mexicana. Muchas gracias. Sí. Solo para terminar, una feliz coincidencia es que además el MAS MoCA se encuentra en la circunscripción del Consulado de México, el Consulado General de México en Boston, que hoy está bajo la titularidad de Alberto Fierro, uno de los grandes protagonistas de la diplomacia cultural mexicana de los últimos 20 años. De modo que ahí en Boston tenemos ahora un altísimo representante de la diáspora cultural en un momento particularmente importante para discutir estos temas. Muchísimas gracias por traerlo y por compartirlo.